acompaña Laura Carrillo, ella es psicoterapeuta y obviamente es especialista en disciplina positiva, y el día de hoy vamos a hablar precisamente de este tema. ¿Cómo estamos? Buenos días, Laura. Hola, muy buenos días, Adri. Qué gusto estar aquí también con el auditorio que nos escucha para hablar de este tema pero tan importante sobre el contenido en las redes, porque es una nueva carretera que todos estamos andando. Es cierto. ¿Estamos pendientes o no de lo que hay en el Internet para los niños? Yo creo que regularmente los papás pasamos a veces desapercibidos de las situaciones, porque a veces es cuestión de segundos, ¿sí? Si de pronto, sin la interacción de un dispositivo electrónico, ocurren pequeños accidentes o a veces graves accidentes. Imaginemos lo que representa el que entramos a una supercarretera en la que pues estás pisando el acelerador a tope todo el tiempo, porque puedes ir pasando de una información a otra de manera muy rápida y a veces hasta sin darnos cuenta, pero eventualmente hay cosas que se van quedando en nuestra imagen mental o en nuestra memoria. Y de eso me gustaría poder amplificarlo un poco más para que los papás tengamos los recursos, no solamente en la preocupación, sino también la ocupación de estar más atentos, como bien lo comentabas, Adri, el que podamos estar observando qué es lo que está ocurriendo mientras que ellos están conectados a un dispositivo. Por ejemplo, el contenido violento que de pronto se hace presente. Anteriormente lo hemos llegado a platicar. Cuando nosotros veíamos el contenido de la televisión, pues había horarios para los más pequeños y también como que empezaba a cambiar cuando ya había contenido para los adolescentes y eventualmente había un horario específico para el contenido del adulto. Hoy en día, pues como todo está puesto en un menú disponible las 24 horas del día, pues evidentemente eso no es posible. Y la violencia se puede presentar y los chiquitos, los más chiquitos, no lo alcanzan a comprender. Sin embargo, hay que recordar que la infancia de los 0 a los 6 años, cuando tú pones un dispositivo electrónico, que regularmente suele ocurrir cuando los empezamos a sentar en una silla, desafortunadamente, pueden empezar a ver un contenido en el que no hay ninguna explicación de ningún contexto o circunstancia. Entonces, los chicos pueden empezar a ver violencia verbal, física, psicológica, imágenes muy grotescas, ¿sí? Que pues son totalmente innecesarias para la imaginación de un niño pequeño. Aquí podemos citar uno de los ejemplos que actualmente usted puede identificar. La mayor parte de los niños de 7 años, escúchelo bien, a 14 o 15, conocen el juego del calamar. Hay incluso un juego que es del juego del calamar. Esta es una serie de una plataforma de series, ¿verdad? Que tuvo tendencia hace 2 años, pero era una serie muy sangrienta, que incluso hubo personas que no toleraron ver los tantos capítulos que eran al principio. ¿Por qué? Porque era demasiado sadismo. ¿En qué momento se nos fue que los niños podían utilizar disfraces, juegos, e incluso en el mismo jardín de niños o institución jugaban al juego del calamar? Independientemente de que lo hagan inocente, de que digan, ay, es que es al que se quede congelado y luego después otro lo persigue, ¿sí? Pero lo que conlleva todo el contexto de este tipo de series les pegó a los niños en México. Bueno, yo creo que en todo el mundo en realidad, Okay. Porque al final pues era una producción internacional para nosotros, que estuvo y sigue estando disponible y que a veces justo me parece un excelente ejemplo que el juego del calamar es un juego para niños, pero que se contextualizó para adultos. Y muchas de las cosas que de pronto podemos encontrarnos, tú buscas, por ejemplo, la canción del chichihuá o chuchuá, como lo quieras, aunque lo escribas mal, o sea, al final te van a salir evidentemente la canción que todos nos conocemos, para que hemos cantado y bailado con los hijos, pero eventualmente vas a encontrar ese mismo ritmo y esa misma canción utilizada en un contexto mucho más sexualizado. Entonces, esa es la preocupación en la que se van interponiendo
una serie de contenidos o de palabras que se convierten en un gancho para que empiecen a tener acceso a otro tipo de información. Y ahí es donde están los riesgos, ahí es donde están los peligros. Ahora, estamos mencionando probablemente los riesgos más comunes y que muchos de nosotros como padres ya los tenemos ahí presentes. Pero, por ejemplo, hay información de contenido de incitación a conductas destructivas, exacto, autolascivas. Exactamente. Entonces, cuando ya empiezan también a generar esta idea, esta posibilidad y a mantenerse presente, y hay que pensar también la manera en la que funciona el algoritmo, que de pronto incluso hasta aquellas cosas o aquellos mensajes que nos resultan molestos o incómodos, que ahorita está en tendencia, sabemos del Chicharito, yo creo que podemos utilizar perfectamente bien el ejemplo, de que si tú viste el video de lo que él decía y de pronto le pusiste atención, o sea, estuviste viéndolo durante un minuto, te va a empezar a aparecer. Exacto, entonces de pronto te va a salir la N cantidad de personas que han hablado desde sus distintos puntos de vista. Los peligros en las redes sociales para niños y adolescentes. ¿Cómo vamos a identificarlos y pues cuáles son los peligros en sí? Bueno, ya hablamos de uno que reconocemos todos con mucha facilidad, que es el de la violencia. Luego empezamos a hablar sobre los contenidos sexualizados, que de cierta manera a veces llegan a una edad demasiado pequeña. Temprana. Ajá. Y ahora que ya estamos hablando sobre la cuestión de causarse daño a uno mismo, que también podemos encontrar en el internet información específicamente sobre ese tema. Y poniendo de ejemplo lo que nos está tocando vivir con la forma en la que se trabaja el algoritmo, que decíamos, tú te quedas viendo un minuto y eventualmente, curiosamente, te van a aparecer 50 o 100 videos del mismo tema. Y entonces eso, no solamente tú alimentaste al algoritmo, sino que el algoritmo te está alimentando a ti con ese tipo de información que, si bien puede ser sobre el mismo tema, puede ser también una desinformación para ti. Entonces el peligro es cómo te van a ofrecer conceptos de valores, cómo te va a ofrecer el internet sobre tipos de comportamientos que podrían ofrecértelos como si fueran adecuados cuando en realidad no necesariamente lo son, ¿sí? O no son apropiados quizá para la edad. Entonces ese tema de la desinformación es también un peligro para los chicos. Las noticias falsas, por ejemplo, los videos que están siendo manipulados, como hablábamos de los títulos que son sobre temas infantiles y que eventualmente ya fueron contextualizados en otro sentido. También información errónea sobre cuestiones médicas también, o sea, ahí abunda mucho. Hemos tenido un auge bastante grande de gente que habla con mucha fluidez seguridad, y mucha seguridad, pero no tiene ninguna credencial que avale el conocimiento que está compartiendo. Claro, y es aquí donde muchos de los pequeños hacen ídolos a muchas personalidades que incluso no han cursado ni siquiera el nivel primaria. Correcto. ¿Por qué? Porque les creen, porque hay una credibilidad dentro de lo que dicen y como bien lo platicas o lo comentas, te pasan esa información como si fuera fidedigna, como si fuera real, e incluso muchos adultos llegamos a caer en este tipo de información, al desconocimiento de las cosas, porque hay tanta información en la internet. Se dio mucho en la pandemia. Muchos dichos sobre las vacunas, que si era falso, que eran muertes falsas y demás. Nos dábamos cuenta cuando ya alguien en nuestra familia había partido, ¿no? Por esta situación y decías, bueno, es que no era o no mentira. Es correcto. Y yo creo que si nos ponemos a buscar entre todos los temas que existen en el universo, nos vamos a encontrar con que siempre hay información contradictoria. Uh-huh. Y también, por ejemplo, con el tema de los estereotipos, que hoy en día pues se está tratando de erradicar este tipo de pensamientos radicales o extremos, porque muestran que los extremos son modelos tóxicos, ¿sí? Okay. Y entonces nos vamos encontrando con influencers que promueven estándares de belleza extremos o una riqueza irreal o que el éxito puede ser logrado sin esfuerzo. Aquí hay un punto bastante interesante, Laura. Por ejemplo, en el
contexto de una marca de maquillaje, se supone para adultos, ¿verdad? O para jovencitas, estaban dando un reporte de las estadísticas de compra en niñas menores de 13, 12 años, con cantidades importantes de cierta marca para maquillaje infantil, que incluso la marca tuvo que lanzar maquillaje infantil. Imagínate nada más la cantidad de productos químicos que se están poniendo las niñas en su rostro, que están creyendo que si no van maquilladas o si no van producidas de esta manera, nadie las va a aceptar. Hubo otra estadística que se dio recientemente en las graduaciones, Laura, en las cuales niñas graduadas de sexto año iban maquilladas y peinadas como si fueran chicas graduadas de universidad. Madre mía. Y ahí tenemos responsabilidad también los padres. Por no estar atentos al tipo de contenido y notar también las inquietudes que comienzan a surgir. Porque además de esto que vemos de lo que puede estar hecho ese producto de maquillaje, también está lo que provocan ciertos disruptores hormonales, ¿sí? Okay. Que van alterando precisamente la biología del cuerpo de esa niña. Y esa forma de desinformar, vaya, en la que nadie quiere tomar la responsabilidad, porque al final tenemos la firme creencia de que cada quien es libre precisamente de pensar de manera libre y de sacar sus propias conclusiones, pero también hay que ser conscientes de que el Internet está alimentando también una idea que podría ser errónea y no estarnos dando cuenta del error que estamos cometiendo al estar alimentando ese algoritmo. O sea, no hay forma en la que con facilidad podamos notar nuestro propio error. Y el reconocimiento del error es fundamental para el aprendizaje y para el desarrollo de un ser humano. Es cierto. Ahora, nosotros como papás no nos damos cuenta. Creemos que tenemos las llaves, las claves, los candados, ¿verdad? Le llamamos los candados, pero a veces dejamos toda esa responsabilidad al aparato o al algoritmo, como bien lo dices tú, y entonces no nos despreocupamos. Y ahí es donde nos vamos dando cuenta de que los niños tienen muchos accesos más y que son demasiado inteligentes, y ya cuando tú recuerdas, el niño o la niña está viendo contenido o recibiendo más que nada contenido peligroso. En el siguiente bloque hablaremos también acerca de los efectos que tienen este tipo de redes en los pequeñitos y en sus conductas, Laura. Ayer estaba precisamente viendo varios ya serie de videos, como bien lo dices tú, con uno que te quedes ahí, te van a empezar a salir varios, de las reacciones que tienen ciertos niños al perder algunos de los personajes que están ahorita vigentes en los videojuegos, como Ballerina Capuchina, Tralalero, Tralala. Se los roban o se los quitan de cierto videojuego, y las reacciones que tienen los niños a mucha gente les está causando gracia. Sin embargo, es una señal de alerta en los videos, porque son conductas que están afectando los niveles de ansiedad y de frustración de los niños. Seguimos con esta interesante entrevista, los peligros de las redes sociales y contenidos, sobre todo de plataformas para los niños, para los adolescentes. Hablábamos acerca de los peligros que pueden enfrentar, de lo que genera esta conexión quizá con algunas redes también de personas que no están en el contexto infantil y que tienen otras intenciones. Sí, y bueno, ahí la parte que ayuda, ¿se acuerdan? Ya hemos hablado en otro momento sobre el libro de la generación ansiosa, y este libro escrito por Jonathan Haidt nos va ilustrando esta idea que tenemos los adultos, estos temores por los cuales llevamos a los niños a que estén en casa pensando que están más seguros y que se colocaron conectados a un dispositivo. Y entonces, ¿qué ha comenzado a ocurrir? Bueno, que hoy en día los niños les resulta más difícil, y a los adolescentes, establecer amistades profundas, ¿sí? O personales. Exacto. Y por otro lado está esto que le llamamos sentimiento de soledad, que cualquier adulto ha podido identificar en algún momento de su vida. Esta situación, pensando en un proceso de desarrollo en el que el cerebro se está desarrollando, y hay que pensar
que la infancia y la adolescencia es ese proceso en el que nuestro cerebro va creando estas conexiones neuronales que nos permiten establecer un patrón de conducta, una toma de decisiones. Este lóbulo frontal es el que se encarga de la toma de decisiones, de la forma en la que nos relacionamos con los otros. O del control. Exactamente, entonces ahí va nuestra parte de la autorregulación. Entonces hay que pensar que esta parte de su cerebro se está desarrollando de manera evolutiva y de manera continua. Y nos necesitan en ese sentido, porque para ellos, si pensamos en un bebé, por ejemplo, el sentido de alarma, de llamar la atención para recibir satisfacción de una necesidad que tiene que ver con el cuidado, porque no pueden ellos ejercer el autocuidado, pues de alguna manera ya traemos esta manera de la inmediatez. O sea, un bebé tiene hambre y tiene hambre, ¿sí? O sea, no hay como una manera de calmar. Exacto, o sea, la forma de satisfacer o de calmar esa necesidad es a través de la satisfacción, de darle de comer, ¿sí? Entonces, eventualmente, conforme vamos creciendo, los seres humanos vamos recibiendo suficiente información para saber que el alimento lo vas a tener. Entonces, el saber que el alimento lo vas a tener y que no te vas a morir y que es cuestión de a lo mejor esperar, hablar con mamá, esperar la hora del recreo y a esa hora vas a comer, o el desayuno, la comida, la cena. O sea, como que el tener esa certeza de una rutina te ayuda a tener la confianza, y entonces eso ayuda en tu proceso también de autorregulación. Entonces luego empezamos a meter este tipo de situaciones en las que la inmediatez está en el logro de un objetivo a través del juego, pero nos olvidamos de conectar de las otras necesidades del cuerpo, que también tienen que ver con la manera en la que me vinculo con las personas que están a mi alrededor. Pues hay una área del cerebro que no se está ejercitando, ¿sí? Y la inmediatez eventualmente trae muchos problemas a nivel social, porque la inmediatez lleva a la persona a cometer incluso delitos, ¿sí? Y no quiero hablar únicamente de delitos graves, podemos hablar de delitos menores, como por ejemplo la manera de conducir a alta velocidad y de manera imprudente. Es una cuestión de inmediatez, de querer llegar a tu destino, cueste lo que cueste, o sea, a tu manera, a tu modo, sin tener que considerar las reglas de tránsito, por ejemplo, ¿sí? Cuando yo dejo de pensar que existen normas, reglas, leyes que están regulando el comportamiento humano y solamente estoy pensando en lo que yo necesito, ahí ya estoy mostrando que no tengo esta capacidad de regulación. Y muchas veces para eso estamos nosotros de manera externa, porque somos esta ancla o esta ayuda que les podemos dar a los hijos para recordarles cuándo es importante parar. Claro. Y esto lo platicábamos fuera del aire acerca de estos videos que se están generando dentro de los contenidos, en donde se les ve a los niños ansiosos, llorando, desesperados, porque les robaron un personaje de un videojuego. Que ahora la conexión, antes el videojuego era personal, en tu casa podías permanecer horas jugando tú y otra persona si está presente ahí a través de otro control. Claro, y hay que checar la edad de estos niños que tienen este desborde emocional, porque volvemos a la parte biológica, o sea, de muy pequeños los niños no tienen esta capacidad de regulación. Se les va enseñando conforme van creciendo. Entonces, a través de la práctica, del ensayo y el error, y de la retroalimentación, las personas vamos modificando y regulando nuestro comportamiento. De pronto, un chico adolescente puede limitar su comportamiento por vergüenza. Y está bien, o sea, no me voy a tirar al piso a llorar porque me están viendo, ¿sí? Eso ayuda a la parte de la autorregulación, porque entiendo que la mirada del otro y saber que ya no estoy en esa condición como para que la gente lo pueda consentir o lo pueda comprender, pues ya te hace que te autorregules, o sea, el pensar en las reglas sociales, ¿sí? Claro. Y como papás, ¿cómo podemos hacer para evitar esos conflictos y tener mayor control sobre lo que los niños ven? Una, información. Yo creo que es muy importante la información. Hay una fuerte tendencia también por ahí hacia estos personajes que incluso los vimos en la feria. Si tú llevas a un paseo dominical a tus hijos o si llevaste a los niños a la feria, en todos los estantes de muñecos de peluche estaban ahondando
abundando estos personajes de el tiburón, de la capuchina, una taza de café y demás. Pero a veces decimos, oye, es solamente un personaje, sin embargo, el contexto que hay detrás de muchos de ellos, muchos de nosotros, papás, los desconocemos. Por ejemplo, dictaba en algún reportaje que se hizo el significado de tralalero, tralala, un cántico o una sonata que los niños personalmente o los niños tararean frecuentemente. Sin embargo, el contexto de este trabalenguas, pudiera decir, o de esta estrofa, es para hacer un tono humorístico e irónico sobre ciertos aspectos. Y entonces, como burla. Ujú. Y en otros contextos diferentes mencionaban que esto significaba una burla hacia Dios, que los niños constantemente estaban repitiendo al momento de hacer ese cántico, porque la gente en otros contextos con otra mala intención lo generaron así para que a los niños se les hiciera pegajosos, y entonces que cada vez que los niños mencionan este tipo de cántico, pues están haciendo una ofensa, y muchos padres lo desconocen. Si no, pues todo el día estoy con él, todo el día anda con ese cántico. Porque es pegajoso. Porque es pegajoso, ¿no? Y es un juego de palabras que a los niños les resulta atractivo. Entonces, ahí es cuando decimos, a ver, ¿qué información me perdí? ¿De qué estamos hablando? ¿O de dónde lo sacó? Y entonces no nos ponemos a investigar qué es lo que nuestros hijos están recibiendo como mensaje subliminal a través de estos dibujos, por ejemplo. Sí. Bueno, una de las formas de generar la protección hacia los hijos y crear la conciencia es retrasar el uso de los dispositivos electrónicos. ¿Edades aproximadas? Mira, la literatura nos va a decir actualmente que un niño menor de 8 años no necesita tener un celular, y que los celulares sí se pueden retrasar. La edad, digamos, que se sugiere es de 13 años, pero también encontramos que si se puede retrasar hasta los 16, está bien. Sabemos que muchas veces por el tema también de la misma socialización es la preocupación que nos da a los papás, pero si ya decidieron y tomaron como decisión, o están tomando la decisión apenas, de cómo van a tener este uso, es algo que sí necesitan conversar. O sea, sí tiene que haber reglas claras y que se tiene que estar haciendo supervisión. Es decir, la supervisión tiene que tener una hora y una fecha. O sea, vamos a ver cómo nos va esta semana con este nuevo dispositivo que estás usando. Y ya estoy hablando de adolescentes, ojo, no estoy hablando de los niños pequeños. Porque se supondría que no deberían de tener. Exactamente. O sea, vamos a tratar de que si los niños pequeños ya están metidos en este tema, pues a bajarle la cantidad y sí tener un parámetro de tiempo, y entonces utilizar, primero que nada, los dispositivos tienen que quedar claro que están siendo usados por un menor de edad, porque cuando se está puesto que esa información de ese celular está siendo utilizado por un menor de edad, hay ciertos candados que se le pueden colocar, porque debe haber un dispositivo electrónico que tenga el control del otro celular, y que es el que está como el padre o tutor principal vigilando. Entonces un papá puede cancelar el uso de la tecnología. Entonces tú te vas a dar cuenta de la reacción que tiene. La reacción, o sea, de darnos cuenta la reacción que tiene cuando se le pide que pare, si es una reacción agresiva. Exacto, ansiosa, y dices, oye, me da miedo, o sea, me empiezo a sentir miedo de la reacción que tiene mi hijo, busque ayuda, porque su hijo ya está entrando en un tema de adicción, porque el cerebro también está desarrollando esas sustancias que hacen que se sienta en calma, que se sienta feliz, y el cerebro piensa que solo a través de eso es la única forma en la que tiene acceso a ese bienestar, a esa sensación de bienestar, porque es una sensación, no es que esté en bienestar, es una sensación de bienestar. Ahora, ¿cuánto tiempo es considerable que se lo puedas? Porque si, como bien lo dices, ya están dentro del celular, ¿cuánto tiempo entonces puede ser considerado adecuado todavía para el uso del mismo? Porque ahí es donde se nos va un poquito a los papás. Si tú vas a una reunión, ¿verdad? Por lo general, una reunión vas a llevar 4 horas. A veces desde que inicia la reunión le das el celular al niño para que no te esté molestando. Pero si tú te das cuenta, son 4 horas continuas en el que el niño está sentado viendo el teléfono. Sí, hay que llevar más cosas para que sean 2 horas máximo de uso de dispositivos electrónicos. En el día. En el día, sí. Y que tengan también
no sé, libros para leer, que lleven para colorear, y los más grandes, pues hay juegos de mesa que son bastante entretenidos. Y la idea es empezar a crear espacios seguros en los que sean libres de interacción tecnológica, ¿sí? Y ahí también nosotros necesitamos ser un ejemplo. Contabas tú que precisamente en ciertas reglas que hay es retirarles el celular a cierta hora a todos. Exactamente, y tenerlo bajo custodia, porque evidentemente, y eso no lo tome como que el chico o la chica está siendo mal educado, o sea, tome en cuenta que un hijo adolescente, una hija adolescente, va a tratar de burlar o de ir más allá de los límites, ¿sí? Y eso es por la etapa por la que están pasando. Entonces, uno, como nos decía los papás en nuestra época de ser adolescentes, mientras que tú vas, yo ya voy de regreso, mijito. Entonces, piense que eso es un hecho que va a ocurrir, y entonces por eso téngalo usted bajo su protección, para que no haya forma de que en la noche se escabullan, porque muchos de los problemas de desregulación en los adolescentes es por el uso de la tecnología fuera de horario, ¿sí? O sea, de verdad, los chicos, aunque saben hoy en día, o las chicas saben que dormir bien es una manera de mantenerse saludables y de crecer, aún así eligen la diversión o el estar chateando, platicando, o corriendo ciertos riesgos que hace un tiempo, o sea, hace un momentito estábamos hablando del grooming, que también es problemas que se puede obtener a través de los juegos o de ciertas redes de interacción de personas que no son niños. Exacto. En los juegos, en Roblox se estaba viendo mucho, sobre todo. Sí, pero hay en varios videojuegos que tienen que ver con la interacción, porque al final tú puedes empezar a encontrarte con un jugador o una jugadora, no sabes ni siquiera también el género, pero puede ser muy divertido, y eventualmente a lo mejor con el paso del tiempo se ganan tu confianza, y de pronto, de no tener una conversación más que de juego, podría suceder que se dé una conversación y eventualmente darte cuenta de que ya le estás dando un espacio en tu vida, vaya. Y hay riesgos que implican el que puedas estar en contacto directo con esa persona y que esa persona no sea la persona que tú te imaginabas. Sí. Entonces, es importante que nosotros prestemos atención a este tipo de situaciones, sobre todo por la seguridad de nuestros hijos. El tiempo se nos ha terminado el día de hoy, sin embargo, pues si lo tomas en cuenta cada una de las cosas que hemos compartido aquí, yo creo que vamos a tener una mejor interacción con nuestros hijos y generar menor ansiedad en ellos por la falta de alguno de estos elementos, ¿no? Así que hay que medir el tiempo, hay que estar bien informados y saber qué significa cada una de las cosas que los chicos están trayendo en tendencia, incluso hasta palabras o actos violentos, y estar más pendiente de ellos. Esa es la conexión que deberíamos de tener padres e hijos, más allá que con los aparatos. Y bueno, si esta es la primera vez que te vas a acercar a tus hijos para tratar el tema, por favor hazlo de una manera abierta, libre de juicio. Es importante que establezcas una pauta de cercanía, de conexión, de calidez, y que no hagas sentir mal al chico, o sea, que busquen alternativas juntos para poder llegar a un acuerdo adecuado, quizá. Que no sea como un regaño tan fuerte, porque luego genera un distanciamiento, sí. Y eventualmente van a ocurrir cosas mucho más peligrosas para ellos. Perfecto, gracias Laura Carrillo de Disciplina Positiva, sus contactos, redes y por supuesto la entrevista estará próximamente también en contenidos en redes sociales. Te agradezco mucho la información y pues esperamos por supuesto poder compartir otro tema más con el auditorio.